¿Recuerdas el 27 de febrero del año 2010, cuando a las 3:34 de la mañana un gran terremoto sacudió nuestro país? Aunque fue muy fuerte, no se compara con lo que ocurrió el día 22 de mayo de 1960, en la zona sur de Chile. En este video aprenderás un poco más acerca de este importante evento natural. El inicio del terremoto. El gran terremoto del 22 de mayo fue precedido de varios terremotos más pequeños, ese mismo día y el anterior, en la zona sur de nuestro país. Finalmente, a las 3 de la tarde con 11 minutos, se desencadenó el gran terremoto, con epicentro en el norte de Temuco, y tuvo una duración aproximada de 3 minutos, aunque hay muchas personas que creen que duró por lo menos 10 minutos. ¿Cuál es la importancia del terremoto de 1960? El terremoto de 1960 fue de mayor intensidad y magnitud que el del 27 de febrero de 2010. Sin embargo, ambos tienen el mismo origen. Son terremotos interplaca, los que constituyen la principal fuente de energía a nivel mundial y son los principales generadores de tsunamis. La magnitud. El sismo del 22 de mayo de 1960 no solo es un hito en la historia local, en la historia del sur de Chile, y no solo un hito en la sismología chilena, sino que es un hito en la sismología mundial, porque este sismo es el que más energía ha liberado desde que los sismos se pueden registrar instrumentalmente. La comparación en magnitud con el 27 de febrero. La diferencia en magnitud entre el sismo del 22 de mayo de 1960 y el del 2010 es del orden de 11,2 veces. O sea, el sismo del 22 de mayo del 60 liberó una energía superior a la energía liberada en el 2010 en 11,2 veces. La zona de ruptura. El epicentro se localizó en zona continental, ¿cierto? Al igual que el terremoto de 2010 al interior y las cercanías de Copquecura. Ese fue el inicio de un proceso de ruptura que demandó casi 850 a 900 kilómetros de longitud de ruptura. Comenzó a romper desde Valdivia hacia el norte y desde Valdivia al sur, desde el Golfo Arauco aproximadamente hasta la península de Taitao. Hablemos de la zona de Tirúa, más o menos Mocha, hasta la península de Taitao. Taitao queda, recuerden bien, El tsunami. Al levantarse el fondo oceánico se golpea la columna de agua, generando un tsunami que rápidamente barre con el borde costero cercano y se propaga por todo el Pacífico, impactando incluso Hawái y Japón. Quiere decir que cuando ocurren grandes terremotos como el de 1960, tendremos cambios gigantescos en el paisaje. En síntesis podemos decir, la magnitud, zona de ruptura y tsunami del terremoto de 1960 no tiene comparación con otro evento registrado. ¿Cómo era Valdivia antes del terremoto de 1960? Valdivia antes de 1960 era el polo industrial, social y económico principal de Chile y de Sudamérica. Era la ciudad que más crecía y producto de la colonización alemana. Mucha industria, muchas fundiciones, maestranza, y todo eso se viene abajo el 22 de mayo de 1960 al hundirse los terrenos en 2 metros en el sur chileno. Y todo esto es destruido por el terremoto y además ocupado por las aguas al bajar el terreno e inundarse todas las riberas del río Valdivia. ¿Cuáles fueron los principales efectos del terremoto de 1960 en Valdivia? Estamos en el islote Aferbeck. El terreno que tenemos acá abajo es relleno posterior a 1960, cuando quedó todo esto hundido. Y aquí aún se conservan vestigios como la torre que tenemos acá atrás, que era una torre de agua que abastecía a la población que había en el islote. En ese sector quedan restos de los muros de lo que fueron los astilleros que tenía aquí la compañía naviera Aferbeck y Scalven, y por alrededor del río, apegado a la calle General Dago y Arica, se encuentran vestigios de industrias que habían en ese entonces, que fueron demolidas por el terremoto y después al hundirse los terrenos quedaron inundadas. Se habla de por lo menos 1.500 personas fallecidas en el total de la región afectada y también incluyendo los fallecidos y desaparecidos por el tsunami, según algunas fuentes, pero según otras fuentes, esta cantidad de víctimas fatales habría superado las 5.000 personas. El río Calle Valdivia entonces se desbordó por efecto del hundimiento del terreno. Este hundimiento del terreno fue del orden de 1,8 a 2 metros, pero localmente fue de una cifra mayor, incluso puede haber llegado hasta los 3 metros en algunos puntos. La gran destrucción en la ciudad se explica por la calidad de los suelos.
se generaron en el sector andino y preandino muchos movimientos de masa, y entre estos el de mayor connotación y de mayor volumen también fue el desagüe del lago Riñihue. Sin embargo, no solo la ciudad de Valdivia fue devastada por este gran terremoto. Puerto Saavedra, Temuco, Tolten, Corral y Osorno sufrieron numerosos daños. A nivel mundial, también se sintieron los estragos del terremoto a través del gran tsunami que afectó las costas de Hawái, Japón y gran parte del Océano Pacífico. Escuchemos los testimonios de personas que vivieron el terremoto de 1960. El sismo fue un movimiento que no comenzó inmediatamente así fuerte, sino que vino primero un remesón un par de minutos antes y después comenzó levemente. Nosotros estábamos haciendo bromas sobre el primer sacudón, el primer temblor fuerte que había habido, mis hermanos mayores, cuando había una puerta recostada en la orilla de la casa en que vivíamos, y yo veo que empieza a moverse despacito y le digo a mi hermano, hoy está temblando. No, me dice, si ya pasó el temblor. No, si está temblando, y de a poco la puerta empieza de a poco más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que empezó a sacudirse. Ahí mi hermana mayor va y saca a mi hermana más pequeña, que era guaguita, tenía un par de meses, y la lleva debajo de un árbol, en una frazada nos deja, y parten a buscar a mi papá y mi mamá, mi mamá estaba en la caleta de pescadores de Amargo, mi papá en el puerto había ido a ver si le tocaba trabajar en los barcos. Eso a él le origina una experiencia máxima dentro del maremoto, porque él estaba en el Carlo, que se hunde en Corral. Él era el capataz, entonces el que dirigía las maniobras, y él estaba y le tocó salir en un bote a remo con 11 hombres más, salvarse y luchar contra el maremoto. Yo era muy niño, yo tenía 3 años cuando ocurrió el sismo, 3 años recién cumplidos, y tengo recuerdos vagos pero fuertes, de personas sentadas en la calle en medio de los escombros y de algunos enseres personales, la ciudad destruida, yo saliendo con mis hermanos y mi madre de la ciudad en un vehículo que quedó atrapado en una carretera al sur, por la subida de las aguas de la laguna Santo Domingo y el agua entrando al vehículo. En la ciudad de Valdivia se destruyeron casas, galpones, puentes, carreteras, caminos y líneas férreas. También se interrumpió el servicio de electricidad, agua y teléfono. En total, se estima que unas 450.000 viviendas fueron destruidas o dañadas. Junto con ello, se destruyeron escuelas, industrias, edificios públicos y comerciales, bodegas y hospitales. Fue tan grande la destrucción en la ciudad de Valdivia que algunas familias tuvieron que enviar a sus hijos lejos de sus padres, a otras ciudades del país. Valdivia quedó prácticamente sin niños y fue necesaria mucha ayuda nacional e internacional para que las personas pudiesen salir adelante. La gente todavía habla del evento de 1960 como algo muy cercano. Ocurrieron muchas cosas en realidad en 1960 y ahora sabemos por lo tanto que este tipo de terremotos, de estos grandes eventos, no solamente generan cambios geomorfológicos, sino que también importantes cambios sociales. Ahora que ya conoces la historia de este terremoto en Valdivia, te animamos a que sigas averiguando las consecuencias de este gran evento geográfico e histórico en otras localidades de tu región.